Hola, hola Ale, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, también gracias. No sabes lo contenta que estoy de que seas tú nuestra especialista del día de hoy, porque Ah, tengo que muchas confesarles gracias. a todos que el tema me encanta. Me encanta todo lo que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, la neurociencia, y hoy combinarla con todos estos aspectos que nos interesan a nosotros en la fundación, a nuestra comunidad, de tanto por hacer, cómo influye esto con el cáncer. Va a ser una hora exquisita contigo, Ale. Estoy encantada de ser yo quien la esté llevando, la transmisión de hoy, porque, bueno, para todos los que se están conectando, vamos a hablar de neurociencia y el cáncer, o sea, cómo nuestro cerebro influye en el dolor que sentimos, en la resiliencia también que mostramos ante una situación, en nuestra esperanza, es decir, va a estar interesantísimo. Y para ello está con nosotros nuestra queridísima Alejandra Contreras del Valle. Muchas gracias y bienvenida, Mm, Ale, de Muchas nuevo. gracias a ti, Ale. Gracias por la invitación. Antes que nada, de verdad estoy muy agradecida por estar ocupando aquí este espacio en esta sesión, en este foro. Me da pues mucha ilusión, ¿no? Que se unan con nosotros las pacientes, sus familiares y bueno, como siempre, las pacientes de CIMA y todas las pacientes que saben que son mis consentidas y pues bueno, dar inicio, muchas gracias nuevamente, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Qué bien, Ale. Si quieres, para comenzar, voy a hablar un poquito de quién eres, ¿no? ¿Por qué Ay, estás sí, el día claro. de hoy aquí con nosotros? Y bueno, lo voy a resumir porque tus credenciales son impactantes y increíbles, ¿no? Pero bueno, ahora Gracias, sí mi que Ale. comenzaste con una carrera para ser médico cirujano, pero después te especializaste en psiquiatría y hay como diferentes variantes de esta especialización, ¿no? Y ahorita nos vas a contar un poquito de qué trata cada una, ¿no? Pero bueno, Claro. estuviste en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, tienes una maestría en genómica clínica, ahorita nos vas a contar, y medicina de precisión en España, certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, también certificaciones en farmacogenómica y epigenética y medicina de precisión por la Universidad de Stanford, docente de psiquiatría también, eres también consejero médico para Novagenic en México, ya nos contarás también, y oncopsiquiatría también una especialidad, es decir, no hay nadie mejor con quien pueda yo estar sentada el día de hoy que contigo, Ale. Gracias, muchas gracias. Ale, pues sí, les cuento un poquito. Yo estudié medicina en la Universidad Panamericana hace 1500 años, ¿no? Y después me especialicé en psiquiatría, que esto lo hice en el Instituto Ramón de la Fuente, ¿no? Que es el hospital de psiquiatría junto con el FRAI, junto con algunos otros hospitales en México, pues bueno, la punta de lanza de la psiquiatría en México y Latinoamérica. Después de acabar la especialidad de psiquiatría, que son 4 años, pues me eché un año más, ¿no? De subespecialidad o alta especialidad, como nosotros le llamamos, en psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría de todo lo que ves en el hospital general, ¿no? De terapia intensiva, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen delirium en terapia intensiva, ¿no? De cáncer, de diabetes, VIH. Y pues ahí, ¿no? Andas en el hospital viendo todos estos casos y demás. Y después de eso tuve la oportunidad de trabajar 2 años con Fundación Salvati, que también se dedica mucho a pacientes de cáncer, sobre todo pacientes de cáncer de mama, y que fue mi manera de entrar a la oncopsiquiatría, porque ahí tuve la oportunidad de estar de directora nacional de salud mental con ellas, y fue mi manera de entrar a la oncopsiquiatría, y estuve de 2 años. Luego me vine acá a Estados Unidos. Ya acá en Estados Unidos pues tuve la oportunidad de hacer algunos diplomados con Mass General Hospital, que es el hospital de psiquiatría de Harvard, y con Stanford, la certificación en epigenómica y medicina de precisión. Y posteriormente, pues ya en la pandemia, que me fui por ahí a México a pasar un tiempecito, Uh -huh. con el Nacional de Medicina Genómica, ya hice la certificación
para farmacogenómica, que es un mundo apasionante, un mundo impresionante, y si va de la mano con las neurociencias y con la neurooncología, bueno, es maravilloso, ¿no? Ujú. La psiquiatría de enlace o la oncopsiquiatría, pues le cae de perlas la farmacogenómica. Ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de eso. Y posteriormente ya tuve la oportunidad de hacer la maestría con la Universidad de Valencia en genómica clínica y medicina de precisión. La medicina de precisión es la rama de la medicina que se dedica al diagnóstico personalizado y, como su nombre lo indica, preciso en cada quien. Y se vale de muchas herramientas la medicina de precisión, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la psiquiatría y de las neurociencias, tenemos, sí, varios estudios de laboratorio que ustedes conocen, que la resonancia magnética, que esto y que el otro, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, la tractografía, que es la manera de ver cada una de nuestras redes neuronales, cómo está trazada y en cada quien. Y de aquí surge el proyecto del conectoma humano, ¿no? Cómo están todas las conexiones de nuestras neuronas en los seres humanos, ¿no? Que es diferente de otras especies. Y cómo está en cada quien, ¿no? Debe haber variantes, ¿no? En cada quien, pero tenemos como un mapa de cómo están. En cuanto a la genómica, que es una herramienta hoy en día para la medicina de precisión, lo más que nos hemos acercado incluye pues el exoma clínico, el análisis de genoma, los microarreglos. Hay muchos estudios de laboratorio, pero ahorita mi especialidad, mi rama de especialidad es en la farmacogenética. Y la farmacogenética determina según tu tipo de ADN o según tu tipo de genética, a qué medicamentos eres mejor candidato, cómo puedo optimizar el tratamiento, qué medicamentos están contraindicados para mí. Y pues con las pacientes de cáncer, por ejemplo, ha sido todo un hallazgo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso muy particular, llegan las pacientes con tales quimios, con tal esquema de tratamiento, ¿no? Y gracias a la prueba farmacogenómica yo puedo ver qué cosa estaría contraindicada o qué quimioterapia podría estar contraindicada. A ver, no estamos hablando de que analice todas absolutamente, pero ya hay a nivel global indicadores de que, si esta paciente tiene tal variante en tal gen, mejor no, ¿no? O mejor por acá, o mejor tal antinauseoso puede ser óptimo para la paciente, o esto estaría contraindicado, o hay que tener cuidado con esto por el efecto secundario, o esto y el otro, ¿no? En el caso de la oncología, pues es muy difícil aplicar este tipo de conocimientos porque pues el oncólogo se la tiene que jugar, ¿no? Para los oncólogos es muy difícil decir, híjole, le va a dar un efecto adverso, pero es lo único que tengo hoy en día como para tratarlo, pues se la juega, ¿no? Pero acá nosotros lo que le decimos es, pues sí, pero le puedes dar tal antinauseoso, le va a caer bien, o tal medicamento para proteger el estómago, súbele tantito la dosis y va a responder a una dosis de 20, de 40, ¿no? O con los antidepresivos, ya sabemos que antidepresivos los psiquiatras le vamos a poner, ya sabemos que antipsicótico le vamos a poner, por el ribotril ni pase porque no va a funcionar, ¿no? O sea, con los medicamentos de psiquiatría es donde realmente entra la parte fuerte de lo que hago, ¿no? Entonces, justo las pacientes que veo de oncopsiquiatría, pues vemos esa parte y vemos mucho también la parte de, como decías, la resiliencia, la esperanza, cómo juega nuestro cerebro un papel en el dolor que percibimos, etcétera. Oye, Ale, si quieres, mira, se me ocurre que primero hablemos de todo lo que es la parte médica, ¿no? O sea, como tú decías, y después nos vayamos a la parte de la resiliencia, de la conexión, o todo lo que sí podemos hacer también para Claro. aminorar el dolor, quizá, ¿no? Todas estas herramientas que nos vas a compartir en cuanto a la parte como más emocional, ¿no? Médicamente hablando, nos estás compartiendo sobre las pruebas farmacogenómicas. Son pruebas que son de muchísima utilidad, por supuesto, para el médico, para poder
prescribir, para poder decir qué tipo de medicamentos van a darle al paciente y en la medida de lo posible poder adaptarlos para que tengan menos efectos secundarios la paciente. ¿Se le hace esta prueba a todo mundo? Porque igual cuando se hacen las pruebas del tumor, evidentemente, pues se sabe todas las peculiaridades de ese tumor, ¿no? Claro, ¿Esta es la prueba genómica o estás hablando de algo diferente? es muy distinto una prueba farmacogenómica que el tipo genético de tumor, ¿no? O Ok. sea, por ejemplo, cuando llega una paciente con un diagnóstico reciente y que le acaban de hacer la biopsia, hay que ver en la biopsia esas células, qué tipo de genética traen para ver si están listas a responder a Ujú. X terapia o responden mejor a una o responden mejor a otra. Eso es una cosa. Sí. La farmacogenética es totalmente distinta. La farmacogenética, si bien hay cosas que nos pueden indicar qué tratamiento sí, qué tratamiento no, lo ve desde una perspectiva un poquito más amplia. Y aquí Ok. les quiero explicar, todos los medicamentos que nosotros tomamos, todos, ¿no? Pasan por o sea, si es vía oral o lo que sea, pasan, llegan a torrente sanguíneo y resulta que el hígado hace una chamba, sobre todo con los medicamentos psiquiátricos, que aquí es muy importante ver cuál es esta interacción. Ujú. Por ejemplo, llega la fluoxetina, que es el famoso Prozac, Floxac, ¿no? El Ujú. clásico, y llega al hígado. Y en el hígado tiene que pasar a fuerza. Si yo veo las células del hígado que se llaman hepatocitos, los Ujú. hepatocitos tienen unas moléculas especiales que reciben el medicamento y Ujú. lo transforman. Y una parte lo eliminan y con otra se queda para que ya se mande al sistema nervioso central o al resto del cuerpo, ¿no? Digamos. Y esas moléculas especiales se llaman citocromos. Entonces, lo que vemos en farmacogenética es ver qué tan bien vienen esos citocromos trabajando, si vienen rápidos, si vienen lento, si vienen Ok. normales, ¿no? Por ejemplo, esas son algunas de las moléculas que vemos. Vemos también otras que se llaman glucuronidasas, vemos Ujú. algunas que Ujú. son receptores, que son como unas canastitas que tienen las neuronas, digamos, para recibir el medicamento y cómo se une el medicamento. Eso es lo que vemos en una prueba farmacogenómica. Oye, Ale, ¿quiere decir que estas pruebas farmacogenómicas se hacen una vez que los pacientes ya comenzaron sus tratamientos? Se Un- pueden hacer desde antes, incluso si hay alguna persona que quiera hacerse la prueba farmacogenómica, aunque no tenga indicación, digamos, sí. éticamente se la puede hacer. O sea, Ok. éticamente tú puedes llegar y decir, oye, yo me quiero hacer una prueba farmacogenómica porque yo tengo derecho a saber mi información farmacogenómica. Claro que se Sí. puede hacer, ¿no? Pero ahorita lo más usual en México, no así en España, porque en España llegas a cualquier centro de salud y ya te la toman, ¿no? O Ok. lugares como Cleveland o ciertos hospitales en Londres o en el Sí. Karolinska Institute en Suecia, pues sí, te la toman a fuerza. Ahorita en México pues no tenemos esa infraestructura, ¿no? En México Claro. únicamente está como en el sector privado las pruebas, pero pues, tú te la puedes tomar. Oye, pero más allá de que sea tu derecho saber tu información, pues es de mucha ayuda también para el curso de tratamiento que se te va a recetar, ¿no? Sí, porque, digamos, en caso de ser un paciente oncológico, Ujú. ¿no? Y que te diagnosticaron, por ejemplo, un tumor gástrico fulano de tal, y te van a Ujú. dar X esquema y que te van a dar el Folfox, o bueno, ya los oncólogos me corregirán, ¿no? Pero que te van a dar X esquema de acuerdo al tipo Sí. de tumor y de acuerdo al estadio y de acuerdo a toda la estratificación. Yo lo que puedo ver en prueba farmacogenética Ujú. Ujú. es si eso te va, no es que vayas a responder o no, pero si tus genes están construyendo moléculas que Ujú. trabajen rápido y que procesen el medicamento más rápido y lo elimines más rápido, o tal Ujú. vez que lo elimines más lento, que se quede como ahí atorado en el plasma y te vaya a dar mayor posibilidad de efecto secundario que a otro paciente que Ajá. tiene X variante genética, ¿no? Okey. Por ejemplo, ¿no? O puedo hacer la interacción, puedo hacer, bueno, lo que pasa mucho, ¿no? Que llegan tamoxifeno con fluoxetina. O sea, les encanta por ahí andar prescribiendo
fluoxetina y pues resulta que está súper contraindicado poner los dos medicamentos juntos, ¿no? Porque el tamoxifeno pierde eficacia, porque esta interacción pasa en el hígado. Entonces los medicamentos chocan y a la hora de la hora, pues el tamoxifeno no funcionó. Entonces por eso es lo que le digo a las pacientes de cáncer de mama, específicamente, ¿no? Que están con tamoxifeno, cuidado con el antidepresivo que les vayan a prescribir. Ok, 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 perfecto. Bueno, ya entendimos cuáles son las pruebas farmacogenómicas. Ahora dinos exactamente, Ale, para después pasar ya al tema de esta sesión. Cuéntanos la oncopsiquiatría. ¿Cómo describirías tú la oncopsiquiatría? Pues es más que nada la rama de la psiquiatría de enlace, ¿no? La psiquiatría de enlace es lo que les contaba, ¿no? La psiquiatría de todo lo que ves en el hospital general, de la terapia intensiva, de pacientes con VIH positivo, diabetes, nefropatías, todo. También pues está esta rama de la oncología. Entonces somos los psiquiatras que nos dedicamos, sin ser esta una subespecialidad definida así por la UNAM, ¿no? Y sin tener como el plan de estudios definido por la UNAM, vamos así a decirlo, es los que nos dedicamos de lleno a ver a los pacientes que tienen estos padecimientos oncológicos y que derivado del padecimiento oncológico tienen trastornos depresivos, tienen trastornos ansiosos, tienen trastorno de pánico, trastornos psicóticos, o bien pacientes que ya hayan tenido un diagnóstico previo, por ejemplo, un trastorno bipolar, esquizofrenia, y que se sume el diagnóstico de cáncer, ¿no? En este caso. Entonces, es el área que estudia todo esto y aquí tienes que ser muy trucho con los medicamentos, ¿no? Muy trucho, porque típico que, es que es un paciente, por ejemplo, con trastorno bipolar y le diagnosticaron cáncer de mama y pues, ¿qué hacemos, no? Con los estabilizadores del ánimo o qué hacemos con los antipsicóticos o qué hacemos, le va a interaccionar con la quimioterapia o qué va a pasar. Y es ahí la utilidad de las pruebas farmacogenómicas, ¿no? Pero también si el paciente no puede tener una prueba farmacogenómica, tenemos que ser muy truchos para saber qué interacciones medicamentosas hay, ¿no? Y qué le puedo poner a mi paciente y qué no le puedo poner. Y si necesariamente está deprimida por el diagnóstico o no está deprimida por el diagnóstico, lo está enfrentando distinto. No necesariamente porque tenga el diagnóstico quiere decir que va a tener una recaída, pero hay pacientes que tienen el diagnóstico y debutan con un episodio psicótico. Por ejemplo, 2% de los pacientes debutan con un episodio psicótico y no saben lo que es hasta que ya sale, ¿no? Es un tumor, por ejemplo. Ok. Sí, y evidentemente tú recibes un paciente nuevo y pues haces toda una evaluación para conocer el historial clínico de ese paciente. Ale, yo los volteo como calcetín. O sea, me llegue lo que me llegue, a todos los volteo. Sí, o sea, que sí se deprimió. Sí, pero pues es que yo veo en la historia clínica si la mamá tuvo hipotiroidismo, si cómo está su abuelita, si quién se infartó, si a quién le dio cáncer, quién tiene Alzheimer, hago toda la lista de heredofamiliares, veo la lista de cosas que tiene el paciente y luego volteo al paciente como calcetín, porque yo sé que la tiroides me da. Qué importante, Ale, porque también escuchamos de repente historias de las que se automedican, ¿no? Ay, es que me sentía un poquito down, y mi prima, como ella le fue muy bien cuando se tomó esta pastillita, pues le sobraron 14 y entonces ¿no? Eso se escucha mucho, pero bueno, qué importante y siempre va a valer la pena recordar, ¿no? Que antes de empezar a tomar cualquier medicamento para la ansiedad, para la depresión, ¿no? Hay que ver a Ale, hay que ver a una Sí, vénganse para acá para la consulta, porque pues sí, de plano, muchas veces traemos medicamentos, por ejemplo, el tamoxifeno, y ya les dieron fluoxetina y pues al rato el tamoxifeno no fue eficiente y llegan después de 2, 3 años de estar tomando el mismo esquema, ¿no? Entonces, si el tamoxifeno no fue eficiente en 2, 3 años, pues al rato llega la paciente con actividad tumoral o etcétera. Sí, hasta después te das cuenta que a lo mejor no estaba funcionando o lo que sea. Bueno, a ver, Ale, hablando ahora del dolor. Los
que hemos sido pacientes de cáncer sabemos que es un dolor muy fuerte, que es un dolor intenso, no nada más físico, pero emocional. Estos miedos, estos dolores, por ejemplo, ¿cómo se manejan, cómo los maneja nuestro cerebro en una situación como la que te estoy describiendo? ¿Y o sea, qué pasa? ¿Cómo se procesa todo en el cerebro para ayudarle a mi cuerpo a aliviar ese dolor? O sea, ¿qué está pasando en el cerebro cuando yo siento dolor y miedo y ansiedad? El cerebro tiene por sí mismo ciertos mecanismos analgésicos, este, solitos, ¿no? Nuestro cuerpo produce sustancias analgésicas solitos, ¿no? Eh, por ejemplo, los glucocorticoides, ¿no? Que ayudan también a disminuir un poquito la inflamación o ayudan un poquito con el dolor. Las endorfinas, las encefalinas, o sea, nuestro cuerpo tiene un sistema de opioides, ¿no? También por sí mismo. Lo que está pasando con el dolor, o sea, si lo vemos en tiempo real, Ujú. ocurre que también el dolor lo transmiten nuestras fibras nerviosas. Bueno, el dolor se transmite por fibras nerviosas, pero hay veces que la percepción de ese dolor puede ser mayor o menor, Ujú, ¿no? Si yo aplico, por ejemplo, presión aquí en la mano, yo ujú. puedo sentirlo como presión, pero otra persona puede sentirlo como dolor. Y apliqué la misma presión en ambos. Y Sí. uno solo siente presión y el otro puede sentir dolor. Entonces, eso habla de variedad, ¿no? De que Ujú, existen distintas variantes ujú, de percepción. ¿Qué determina eso? Pues se ha visto que lo determinan, uno, variantes genéticas con los receptores de dolor, ujú, variantes en la transmisión de dolor, pero también variantes en la percepción ujú. de ese dolor. Si yo quiero que me duela, ¿no? Sí. Maybe o lo estoy percibiendo como más fuerte o me estoy anticipando catastróficamente a ese dolor, Ujú, maybe lo voy a percibir un poco más fuerte ujú. versus una persona que sí lo tiene, pero tiene a lo mejor por ahí alguna herramienta cognitiva para manejarlo un poquito mejor, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos duele la cabeza Sí, y tienes que trabajar, ¿no? Y tienes que cumplir con esto? Y entonces, ¿qué haces? Aguantas, ¿no? sí, Es muy distinto que te agarre el dolor de cabeza el sábado en tu casa. sí, Ahí te claro. tiras al drama, ¿no? Entonces, aunque es un ejemplo muy inmenso y muy básico, depende mucho el contexto donde estemos Ujú, experimentando dolor, ¿no? Por supuesto que pacientes con oncológicos que han tenido quimioterapias, radioterapias, distintos tratamientos, el dolor o, por ejemplo, el dolor neuropático de las pacientes que les han realizado la mastectomía ujú. puede ser tremendo. O sea, no Sí, aguantan, la sensibilidad es tremenda, ¿no? Hay pacientes que me dicen, es que no aguanto ni la tira del bra, ¿no? Pero estoy dispuesta a hacer los ejercicios de respiración, tomar la terapia cognitiva, ver qué medicamentos me pueden ayudar y todo para hacerlo más llevadero. Entonces, ese cambio hace que la percepción en nuestro ujú, cerebro ujú, sea como mucho más tranquila de que si lo percibo como algo amenazante. Cuando el cerebro percibe algo como amenazante, ujú. lo que hace es poner en estado de alerta a todo Sí, nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a decirlo así, el lóbulo frontal, que es por donde entran todos los procesos y todo lo que sí. interpretamos pasa por el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que dice, esta situación está estresante o no está estresante, ¿no? Si en la Ciudad de México te suena la alarma sísmica, tu lóbulo frontal le da el pitazo al cuerpo y en 2 minutos ya está todo el mundo afuera. ¿Y qué pasa? En esos estados, Ajá. el cerebro le manda un pitazo a las glándulas suprarrenales, ¿no? Que están ahí arriba del riñón y son chiquititas, como unos triangulitos. Y estas suprarrenales tienen la chamba de liberar cortisol y liberar adrenalina, noradrenalina. ¿Y Ujú, qué pasa? Pues es muy bueno el cortisol para salir corriendo y la adrenalina y la noradrenalina también. Pero si yo me quedo
con esos pulsos de cortisol diario al grado de ese estrés, es dolor, la cirugía mañana, me aplican la quimio mañana, otra vez es quimio, otra vez es sentirme mal. Lo que le estamos dando a nuestro cerebro, pues es estrés. ¿Y qué pasa con el cortisol? Se sube, se sube, se sube, se sube. Y hay un punto que sí, efectivamente, el cortisol y otras sustancias te ayudarían naturalmente a controlar el dolor o controlar algunos síntomas. Pero a ese nivel, ¿qué pasa cuando llega el cortisol al cerebro? Desconchinfla neuronas, ¿no? Y es ahí donde vienen los síntomas de Sí. ansiedad, de depresión y la percepción del dolor se puede hacer mucho peor, ¿no? A mayor dolor, mayor ansiedad y depresión, y es un Claro. círculo vicioso. Sí, pero también nos estás diciendo que tenemos el poder, ¿no? Si sabemos cómo utilizar ciertas, herramientas, que tenemos el poder de aliviar, no completamente, pero de aminorar, tenemos el poder de cambiar nuestra percepción. Podemos decidir estar, muy sensibles a percibir algo, a estar un poco menos sensibles a percibir algo. O sea, esto es lo que me interesa saber, ¿qué podemos hacer? Y bajándolo aquí a una plática coloquial, ¿qué podemos hacer cuando sentimos dolor y queremos bajarlo? O sea, eso es respiración, es concentración, es visualización, ¿qué es, Ale? Hay muchísimas cosas que se ha visto que pueden ayudar en ese momento, o sea, sí, por supuesto, los analgésicos, ¿no? Uno, es el Claro. checar el esquema de analgésicos. Que sean los analgésicos correctos, que no estén interactuando con otra cosa, que no nos estemos tomando analgésicos de más porque puede ahí generar una interacción y luego ser peligroso y poner en riesgo al riñón, al hígado, yo qué sé, ¿no? Dependiendo. Entonces, lo primero es checar el esquema. Lo Sí, siguiente es ver si la situación de dolor se relaciona particularmente con algo. Si se relaciona particularmente con que, ay, es que hoy tengo que viajar a Cuernavaca, ¿no? Y ya sé que cuando vayan en la carretera me va a doler. O sea, ahí sí, sí, estamos hablando de sí, una predisposición, ¿no? O me la voy a pasar súper mal en el camión y me va a doler. O ya sé que este día me toca ir al hospital y ya sé que ese día me la voy a pasar mal y me voy a sí, sentir náusea, voy a estar mareada porque me voy a bajar. Entonces, ahí sí, estamos hablando de un contexto que podemos manejar claro, desde otra perspectiva, ¿no? sí, No siempre porque me toque ir al hospital me voy a sentir peor o me va a doler peor, claro, claro. ¿no? Entonces, estamos hablando de un contexto. Y la tercera son las maniobras Ujú, cognitivo-conductuales o ujú, aplicadas para dependiendo de la característica del paciente. ujú, Justamente los esquemas de respiración ujú, tienen su chiste y tienen una fisiología y tienen una razón fisiológica de ser. Si yo meto más oxígeno, le voy a decir al tallo cerebral que se esté tranquilo, que nadie se ujú, esté infartando, que no está pasando nada, y ujú. mi tallo cerebral no tiene que responder con crisis de angustia, ¿no? Que ese es un factor muy importante. Entonces, si yo hago bien mis respiraciones y estoy metiendo el oxígeno suficiente, Ujú, ¿no? El sistema nervioso central sabe perfecto que nadie me está cortando una pata, ¿no? Que no me estoy infartando, que no me estoy trombosando, que está llegando oxígeno bien. O sea, que no estamos en alarma. Entonces, el chiste de las respiraciones, sí, finalmente es poner a nuestro sistema nervioso central en aviso ujú, de que ujú. está fluyendo las cosas y que no está pasando nada severo y que no se tiene por qué poner en alerta, ¿no? Ya, perfecto. Oye, Ale, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, del, placebo y del nocebo en los tratamientos oncológicos, ¿no? ¿Cómo lo explicas esto desde la neurociencia? Qué nos puedes decir esto? Porque se me hace un tema también muy, muy interesante. Fíjate que el efecto placebo, hay farmacogenes relacionados con el efecto placebo. O sea, Ujú, hay quien tiene, por ejemplo, los receptores de dopamina de las neuronas. Si yo veo una neurona así, el cerebro tiene pues, 100 trillones de neuronas, ¿no? Por ahí. sí, Y si yo veo una neurona, la agarro y le hago zoom,
esa neurona va a tener muchos receptores, que son estas canastitas que Sí. reciben el Ujú. neurotransmisor, ¿no? Sí. Y hay receptores de dopamina, por ejemplo. Y de dopamina hay 5 tipos de receptores de dopamina conocidos hasta la fecha. Y resulta que depende cómo vengan genéticamente hechos, Ujú. voy a percibir o no dolor e incluso el efecto placebo. Se han relacionado con el efecto placebo esos receptores de dopamina y no son Ajá. los únicos. Hay receptores también de glucocorticoides, que son estas sustancias que les mencionaba que produce nuestro cuerpo, receptores de opioides, receptores o enzimas transportadoras que Ujú. tienen que ver, dependiendo cómo vengan genéticamente, Ujú. viene o no tu respuesta a placebo. Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Okey. Y depende, pues, también de la predisposición. Lo contrario es el efecto nocebo, ¿no? Ujú. Es que me va a caer Ujú. mal, y por Dios que le cayó mal. O ¿Le sea, cae mal? llegan Sí. los pacientes y: "Es que yo no me puedo tomar nada". ¿Por qué? Porque soy hipersensible a todo. Oye, pero, pues, si en tu prueba farmacogenética no hay nada por qué preocuparnos con este medicamento o tal, y cambia la percepción. O sea, realmente Es no tiene. decir, hay una relación tanto de la parte genética, como nos estás explicando, como la parte también de acá. Por supuesto, o sea, la mentalidad que tú tienes o la predisposición que tú tienes respecto a un tratamiento Ujú, ujú. puede ser muy importante. No estamos diciendo de que, ay, claro, yo puedo controlar las náuseas de la quimio. No, nadie puede controlar eso, pero tu percepción respecto a la náusea puede Claro. ser distinto, puede ser cómo la manejas. Ok, voy a tener la náusea, los síntomas ahí van a estar, pero eh, tengo que encontrar una manera de ser funcional, aunque esté ahorita con la náusea. Y Pero enfocándome como a la funcionalidad, ujú, es una estrategia que sí. te ayuda mucho a sobrellevar el síntoma. Pero, ¿tú crees que entonces precisamente el efecto placebo se presente porque tú en tu mente, trabajaste esa como percepción, esa disposición a que así fuera? O sea, ¿lo ves como uno consecuencia del otro? Como no sé Sí, si o me sea, la puedes contar de el nuevo. efecto placebo se da porque la persona, procesó aquí en el cerebro este resultado, ¿o no le ves o no No, uno sí, no es por resultado supuesto, del eso otro? ¿Me tiene un explico? componente. O sea, además del genético, Sí, tiene además ese del componente de sí. procesó el resultado de esta manera. Si tú llegas con las señoras de Ribotril, por ejemplo, que les encanta, ¿no? El Luego, club de las señoras del Ribotril. el club de las tías de Ribotril, y si tú llegas con un frasquito, ¿no? Sí, Y dices: aquí está el Ribotril", aunque sea mitad Ribotril, mitad con agua, algún efecto placebo tiene que tener, porque es un solo por creer que lo están condicionamiento, tomando. a que me lo Sí, estoy tomando porque esto hago antes de dormirme. Entonces, esto me da sueño y entonces me duermo y hay un condicionamiento. Y la parte sí, del condicionamiento es súper interesante y la estudian los psicólogos, los cognitivo-conductuales, ¿no? Los que hacen ahí la especialidad en medicina conductual ahí en El Salvador Subirán. Entonces, sí, tiene como unas tesis muy interesantes de qué pasa con estos condicionamientos. Y el sí, condicionamiento por sí mismo te genera cierta dopamina. La dopamina, que influye un poco en el placer, pues ya te bajó ujú, la ansiedad claro. y ya te pudiste dormir, porque ya te bajó la ansiedad, porque pues tu cerebro produjo esta dopamina de condicionamiento. Esa es como la vía neuronal. Todas estas son tips para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Cuando estamos en una situación como un proceso de tratamiento oncológico, o sea, no nos cansamos de repetir todas estas técnicas que pueden funcionar y que son de muy fácil acceso, son gratis, las haces en casa, o sea, como la respiración, por ejemplo, ¿no? Sí, O por como supuesto. la visualización, la predisponerte
a algo hacia lo positivo, ¿no? O sea, no Exacto. hacia lo negativo. Ponte Tengo que encontrar la lista. manera de funcionar o de hacerlo funcional, ¿no? Sí, Una paciente me decía, es que no puedo con los síntomas gastrointestinales de la quimio. Ok, los síntomas ahí van a estar. O sea, no quiere sí, decir que tú vayas a controlar. Ay, ¿me duele o no me duele? No, o sea, todavía no estamos ahí, ¿no? Pero sí puedo moldear los síntomas de tal manera que sí, ahí van a estar, pero yo me voy a adaptar, ¿no? claro, Yo voy claro. a adueñarme de los síntomas, no los síntomas van a adueñarse de mí. Los síntomas no pueden determinar si yo tengo ganas o no tengo ganas de seguir viviendo o de tener una meta o de tener esperanza en X plan. El Sí, síntoma no puede determinar si me dio vómito, esta quimio o lo que ujú, sea, no puede determinar mis planes a futuro. Yo tengo que determinar mis planes a futuro. Si el síntoma va a estar, pues qué bueno que aquí esté y me tengo que llevar bien con él, pero no puede meterse nunca en mi sí, plan a futuro o en mi meta a futuro, sí, que es parte de lo que trabajamos mucho en la consulta, ¿no? sí. Oye, Ale, por ejemplo, se ve que cuando una paciente está estresada, muy ansiosa, hasta deprimida, o sea, puede ser que estas características de su presente tengan que ver en la progresión de la enfermedad o quizá una respuesta no óptima al tratamiento. O sea, obviamente es muy importante que esta persona que se siente estresada, ansiosa o deprimida, pues que tenga una consulta con un psiquiatra y que se le recete lo que se le deba de recetar, ¿no? En el caso de que no haya ido con un psiquiatra y sí siente todo esto, ¿afecta en cómo recibe esta persona el tratamiento o quizás hasta en Lo la que progresión? afecta es que sí, hay un papel con la inmunidad. O sea, a mayor Okey. estrés, Sí, peor respuesta inmune tenemos, ¿no? Que es un fíjate. Ujú. fenómeno que se ve, por ejemplo, eh, cuando estaba en el quinto año de la residencia, en el R5, y Sí, sí hice una tesis de pacientes con VIH, y ahí se ve, ¿no? Que los sí, pacientes con muchísima ansiedad o con niveles muy altos de estrés y sí, que tienen estos diagnósticos, los linfocitos CD4 andan por la calle y sí encontramos una relación. Entonces, si okey. eso fue en un estudio aisladito y sencillito de hospital y hay muchos otros estudios, ¿no? Que reportan lo mismo. Y en una muestra de tales pacientes, la percepción del estrés tuvo que ver con la inmunidad. Entonces, hay un papel de la Ujú. inmunidad, ¿no? El estrés sí pone peor tu respuesta inmune. Sí, sí, o sea, el estrés hace que tu sistema inmunológico se debilite. Exacto, Tu ¿no? O sea, tu ansiedad, tu miedo debilita tu sistema inmunológico y evidentemente, pues, eso va a afectar, ¿no? En cómo tu cuerpo procesa un tratamiento oncológico, claramente, ¿no? claro. Em, ¿qué tan accesibles están los psiquiatras, los oncopsiquiatras, Ale, a los pacientes con cáncer en México? Yo sé, en otros países es diferente, pero hablando de México, ¿qué tan accesibles los tenemos? Pues hay por ejemplo, pacientes que estén en el sistema de salud, por Ujú, supuesto que hay un servicio de psiquiatría de enlace, ¿no? ujú, En el Seguro Social, en el ISSSTE, en los institutos nacionales, siempre hay, ujú. ¿no? Un servicio de psiquiatría de hospital general, eso sí. Y ya dedicados a cáncer, por supuesto, o sea, nos pueden buscar, por ejemplo, en Médica Sur está el centro oncológico y ahí está la doctora Edurne Astrich. Yo no estoy en el centro oncológico, yo estoy en la parte de diagnóstico y tratamiento, estoy más bien ahí en la consulta privada, ¿no? Sí, Pero varios colegas que nos dedicamos mucho a ver el tema del cáncer en el Ángeles con el doctor Cecín, tienen todo el servicio igual. O sea, hay distintos hospitales, tanto del sector público como del sector privado, y que sí, por supuesto, hay disponibilidad. Somos, tal vez en comparación con los psiquiatras que se dedican a otras ramas,
Ujú. A lo mejor somos pocos, pero por supuesto que atendemos, ¿no? Por supuesto que estamos aquí disponibles para lo que necesiten los pacientes. Muy bien, Ale. Oye, el concepto resiliencia psicológica, ¿qué debemos de entender por este concepto? Pues la resiliencia es la capacidad de adaptarse, ¿no? La capacidad de adaptarse a lo que está pasando y de funcionar con lo que está pasando. Más que una capacidad de adaptación, yo lo vería también como em, superar la situación por la que estamos viviendo, Ujú, adaptarse a la pérdida, adaptarse a la crisis para poder recuperar el equilibrio emocional, ¿no? Y ujú. parte de esto, el cerebro aprende em, por experiencias. El cerebro Okey. humano aprende por experiencias, ¿no? Entonces, si experimentamos una situación u otra, es la manera en cómo nosotros vamos a aprender a manejarlo. Y hay gente muy resiliente, o sea, dentro del campo de la oncología, hay Ujú. pacientes muy resilientes que han tenido un tumor por aquí, luego vino el tumor por allá y luego vino la actividad tumoral y han sido 2, 3, 4 caídas, ahora sí que sin límite de tiempo, y es gente muy resiliente. O sea, es gente Sí. que ya le sabe por dónde. Y al tú ya tener el colmillo de saberle como por dónde, Ujú, eso ujú. es lo que estamos hablando, eso es lo que representa la resiliencia, mi capacidad de adaptarme y de hacerlo funcional para recuperar ese equilibrio, que es importantísimo en estas enfermedades. Claro, y en hablando de las enfermedades, como bien dices, es que lo describiste perfectamente, ¿no? O sea, es como ya cuando tu cerebro se sabe el camino, ¿no? Exacto, Es como, a ver, si ya lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez, ¿no? Y en todos los campos de la vida, yo creo, ¿no? O sea, si ya ganaste un concurso, ya sabes cómo se siente, y ya sabes cómo te motivaste, ya sabes cómo te preparaste, lo que hiciste, lo que claro, pensaste, es más probable que vuelva a pasar, ¿no? claro, Eh, claro, claro. Porque sabes el camino. Sí, es como cruzar la calle, o sea, las pacientes desde que: "Ay, no, no es que no quiero cruzar la calle", pero como si ya la cruzaste varias veces antes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar un poco en la consulta. ¿Qué está pasando esta vez que no te animas a cruzar la calle? ¿O cuál es el miedo que tienes de cruzar la calle? Por ejemplo, de tomar un nuevo tratamiento, ¿no? Ya, O ya, de los efectos secundarios. Es que tengo miedo de los efectos secundarios. No, pues los efectos secundarios ahí van a estar. sí, ¿Qué tanto trabajas para hacerlo funcional? sí, Es la parte que vamos a trabajar, porque no les vamos a decir a los pacientes: "No, que la mente lo es todo y que no vas a sentir dolor si tú no quieres". Eso no es cierto. O sea, sí van a no, tener dolor, claro que les va a doler, claro que van a tener náuseas, ¿no? El punto es aprender a convivir con ese síntoma, ser resiliente ante el síntoma sí, y que sí. no se meta en tu funcionalidad como ser humano. Pero me encanta cómo estás hablando de esto, Ale, porque muy honesta, ¿no? O sea, nunca vas a mentir, eso está claro, ¿verdad? Ningún médico debería de hacerlo, Sí, no, no, no. pero tampoco dar como falsas expectativas, pero al mismo tiempo también quieres darles esperanza, porque tú sabes el poder de sus pensamientos y cómo eso puede influenciar efectivamente la forma en la que están recibiendo el tratamiento. Entonces, tu trabajo y el de todos tus colegas, pues es en cierta forma un poco complicado porque tienes que dar esperanza, porque sabes que eso le va a ayudar a la paciente. También tienes que ser realista, tienes que ser honesta, no puedes dar falsas expectativas. Es decir, es una combinación qué bárbaro, pues es toda una técnica profesional. Es un equilibrio, sí, Ale, es un equilibrio y es una técnica. Ahora, no es lo mismo un paciente en un estadio temprano que en un estadio 3, 4 o un paciente de cuidados paliativos. La Claro, gente piensa, cuando hablamos de enfermedades oncológicas, que el éxito necesariamente es que se cure. En un paciente en cuidado paliativo, no puedes ofrecer ese éxito porque ya no se va a curar. ¿Qué es lo que ofrecemos como éxito? Pues que no haya dolor. viva con calidad de vida
y que tenga una buena calidad de muerte, que se despida bien de los familiares, que necesite y que haga todos los asuntos que queden por hacer. O sea, todos, al final de cuentas, y es algo que le digo mucho a los pacientes de paliativos, ¿no? O los que están ya en estadios avanzados. A ver, todos nosotros tenemos un tiempo de caducidad, todos, Sí. ¿no? De aquí a que llegue, tenemos dos opciones. O nos la pasamos bien, o nos ponemos el traje de la Rosa de Guadalupe y, ¿no? Y el Vía Crucis y así. Entonces, Ajá, aquí ajá. es una decisión. ¿Cómo me la voy a pasar? ¿No? En mis cuidados paliativos. Y se vuelve una decisión de cómo me la voy a pasar en mis cuidados paliativos. ¿Mm? Y eso es el éxito terapéutico realmente. En esa y en otras muchas etapas, ¿no, Ale? O sea, esa decisión y esa convicción y determinación de la persona de esto va a pasar o esto no va a pasar. O sea, digo, yo te doy mi ejemplo. A mí, por ejemplo, me dijeron que me iba a cansar muchísimo, muchísimo, que la radioterapia era terrible, que me iba a agotar, que me iba, ¿no? La fatiga de la raja. Y yo dije, no, es que no, es que no, es que no. Y comencé, todas las mañanas salía a caminar y al principio obviamente pues con dolor, ¿no? No podía ni caminar bien, pero bueno, me echaba por ahí mis, no sé, 500 metros y yo dije, cada día tengo que caminar, aunque sea un metro más, aunque sea un paso más, ¿no? Y así, y esperando que llegara esa fatiga que me contaban, ese cansancio insoportable que yo iba a empezar a A sentir. percibir. Y yo decía, y no llega, y no llega, y no llega, pero realmente estaba convencida que no lo iba a dejar llegar. O sea, al final de mis 8 semanas de radiación, ya caminaba, corría, trotaba varios kilómetros, varios, y nunca me cansé. Evidentemente, digo, todo es muy cansado, o sea, todo el proceso, pero físicamente decir, no tengo energía, eso sí no lo dejé llegar. Y bueno, no sé si haya sido en mi mente, no sé si haya sido mi cerebro, no sé si haya sido que al final del día, pues así me fue, simplemente tuve suerte, yo qué sé. Pero de experiencia propia sí puedo decir que por lo menos lo intenté y a mí sí me funcionó. No, y felicidades. Qué bueno No, que te pues ahora sí funcionó que así me y fue. Como te digo, igual y fue suerte, pero bueno. Oye, Ale, tenemos varios comentarios, obviamente muchos saludos, felicitaciones pues de varias partes por aquí, de Tepozotlán, desde Colombia. ah, Em, bueno, todo el mundo agradecido. Espera un segundo. Rapidín nada más, anastrozol y escitalopram se contraindican. ¿Tienes esa? me parece que el escitalopram no está contraindicado con el anastrozol, pero por supuesto, o sea, no podemos ver aquí todos los casos No, no. de que, sí, se contraindica esto y el otro, porque una psiquiatra lo dijo. No, no es así, o sea, no No. funciona así, ¿no? Tenemos que ver cuánto tiempo, qué contexto, por qué está la indicación. Y tenemos que ver si además hay suplementos, complementos alimenticios, porque luego esas cosas también se meten en el funcionamiento. O sea, por ejemplo, el jugo de toronja le baja la efectividad a algunos medicamentos o etcétera, ¿no? Hay cosas muy pequeñas que aunque uno no lo pensara, no, que me dieron la hierba de San Juan y pues resulta que la hierba de San Juan también interacciona con todo. Sí, sí. Entonces, pues hay que ver el contexto y hay que ver cada caso y hay que ver por qué se lo dieron. A lo mejor el escitalopram se lo dieron porque es el tratamiento de elección, no sé, estoy hablando al aire, ¿no? Sí, Para son X casos muy patología. particulares, hay que checar con el médico exactamente, ¿no? Por qué se les está dando, pero qué bien que nos esté quedando ya en la mente preguntar si no hay ninguna interacción o no hay ninguna reacción por estar tomando los 2 juntos, ¿no? Una pregunta para llevarla al médico. Sí, por supuesto. Agradecemos los comentarios y todo las ahora sí que compartan un poco de su historia con nosotros, pero veo aquí un comentario interesante de Gabriela Rodríguez. Dice, tiene 14 años ya de superviviente de cáncer de mama, tiene 9 años con tratamiento psiquiátrico por ansiedad y depresión generalizada. Su pregunta básicamente es, em, ante cualquier situación, por ejemplo, que le genere estrés y dolor, ¿va a volver a presentarse la depresión? O sea, ella ahorita está como haciendo la relación, me dio cáncer, estuve muy ansiosa y me deprimí.
cuando yo en muchos años experimente otro tema que me cause igual dolor y ansiedad, ¿voy a volver a caer en depresión o puede ser que caiga en depresión de nuevo? Sí tienes probabilidad, o sea, sin tomar en cuenta el cáncer, o sea, siendo como un factor independiente el cáncer, si una persona ha tenido en su vida un episodio depresivo o un episodio de ansiedad generalizada, sí presenta una probabilidad de recaída mayor al 50%, Okey. genéticamente, ¿no? Desde genética neuronal, sí tienes una predisposición. Es como, por ejemplo, de los hipertensos, pues van a tener hijos y probablemente uno de los hijos sea hipertenso, ¿no? O, por Ya. ejemplo, de diabetes. Igual estamos hablando de predisposición genética. Las enfermedades como depresión, ansiedad, son enfermedades neuronales, no son Mm, enfermedades que estén en la cabeza. O sea, tiene que haber algo, bueno, hay algo. Si ahorita digo, no es una clase de psiquiatría, no me voy a poner a hablarles de neurotransmisores y de, ¿no? Pero por supuesto, son trastornos neuronales. Y si genéticamente, digamos, yo vengo chafa y no funciono de mi genética y yo ya sé que tuve depresión, tuve un episodio 2, tengo una sí, posibilidad de un tercer episodio ante un factor desencadenante fuerte, llámese cirugía, tratamiento, diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa o algo, que es lo que suele ujú, pasar, pero no necesariamente. Acuérdense que la genética nos habla de lo que puede pasar con mayor posibilidad, ¿no? claro. No lo que va a pasar, sino lo que puede pasar con mayor probabilidad. Oye, Ale, ¿qué sabemos de la plasticidad cerebral, por ejemplo, en los pacientes oncológicos? O sea, ¿cómo, qué pasa en el cerebro en aquellos pacientes que logran adaptarse emocionalmente más a la enfermedad y qué pasa en los que no logran? Pues la plasticidad neuronal hay que empezar por definirla, porque pues, la plasticidad es un concepto que todo el mundo se imagina un plástico, y no es que sea un plástico el cerebro, no, Plastilina. una plastilina el cerebro, exacto. No es que sea así. O sea, hay un proceso que se llama poda neuronal, y eso quiere decir que el cerebro cada cierto tiempo va eliminando las conexiones o Ujú, sinapsis, que es una conexión de una neurona con otra, que no se usaron. Y eso pasa mucho en la infancia, ¿no? ujú, Y cuando estamos en desarrollo o en neurodesarrollo, pues la plasticidad es muchísima. Este efecto se llama poda neuronal o pruning neuronal y ujú, ocurre como que cada ratito, ¿no? Si ahorita yo veo el libro de neurociencias, me pongo a ver el libro de neurociencias para psiquiatras, voy a ver cómo están las gráficas de pruning neuronal en diferentes etapas de la vida. No ujú, quiere decir que en la vida adulta se acaben. ujú, Todavía tenemos una capacidad de plasticidad. ujú, En un paciente con cáncer, esta plasticidad hay que estudiarla dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Porque no es, todos los pacientes con cáncer van a tener así la plasticidad en la gráfica. No, para nada. Hay que determinar qué tipo, qué estadio y cómo se relaciona esta plasticidad. ¿Qué pasa? Que en el cáncer se liberan muchas sustancias, nuestro sistema inmune, pues también el cáncer es un conjunto de enfermedades, ¿no? Y también es un conjunto de cosas que pasan en el sistema inmune. ujú, Pero la cuestión con el sistema inmune a lo que voy es que nuestro cuerpo va a liberar ciertas sustancias que se llaman interleucinas, citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, muchas sustancias, ¿no? Y esas sustancias afectan en la sinapsis, ujú. afectan estas conexiones y hacen que se corte la neurotransmisión, digamos, en términos coloquiales, y no funcione, y de ahí que vengan los síntomas. Pero Okey. te claro que tienes una posibilidad de recuperar esos funcionamientos con base en el tratamiento o con base también en tu terapia cognitivo-conductual o con base en otras cosas. No quiere decir que porque tienes cáncer o porque tuviste un diagnóstico de cáncer hayas perdido la capacidad de plasticidad, de pruning Ujú. y de renueves. Todo el Ya. tiempo hay un fenómeno ocurriendo que se llama sinaptogénesis. Y el sinaptogénesis es justo el nacimiento de nuevas sinapsis. Y eso depende de un neurotransmisor que se llama glutamato. Ujú. Y por supuesto que hayas tenido o no hayas tenido el diagnóstico,
también tus neuronas tienen el derecho de hacer sinaptogénesis, ¿no? No quiere decir que aquí se vaya a acabar. ¿Qué factores pueden influir en la sinaptogénesis o no? Influye la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hoy en día, hay antidepresivos que favorecen la sinaptogénesis, ¿no? Que se están Ok, estudiando, ¿no? sí. Entonces, no quiere decir que con el cáncer se acabe, ni se acaba la plasticidad, no, o sea, por supuesto que ocurre, pero habrá que ver en Ujú, cada caso y en cada tipo de qué ujú. estamos hablando. Y para poder hacer esto, pues necesitaríamos conectoma, ¿no? Necesitaríamos, tractografía de cada quien, o el mapa del conectoma humano, sí, en pacientes con cáncer, a ver qué tal, ¿no? Oye, Ale, entonces quiere decir que, que la forma en la que que cada paciente enfrenta su proceso, pues no nada más tiene que ver con lo positiva o lo negativa que seas en tu vida, sino también ya viene de adentro, viene de tu sistema. Sí, muchas cosas vienen determinadas genéticamente, bueno, Sí, predisposición, no sí, determinación. En genética hablamos de predisposición, pero también hablamos de epigenética. O sea, la sí, epigenética es la capacidad de modificar la expresión de ese gen. O sea, por sí. ejemplo, el ácido fólico metilado. Lo que estamos viendo de 6 años para acá es que los pacientes, ¿no? En líneas de investigación, cáncer de mama, tumores gastrointestinales o tumores hematológicos, resulta que son pacientes que tienen déficit de ácido fólico metilado, ¿no? Ujú, O ujú. pacientes con depresión resistente a tratamiento, ansiedad de presentación muy crónica, también tienen un problema con ácido fólico metilado, Okey, ¿no? okey. Entonces, una cosa es el ácido fólico que te dan en el centro de salud, pero no sirve de nada si no viene metilado. Metilado es que tenga pegada una molécula de metilo, carbono con 3 hidrógenos. Y eso ayuda a que no se te expresen oncogenes. Uno de los papeles del ácido fólico metilado es que Okey, no se expresen los oncogenes, pero sí se expresen los genes supresores de tumor. Ese es un ejemplo de epigenética. okey, Ujú. okey. Y es una línea de investigación hoy en día. Es tu siguiente maestría. Ay, pues sí, sí quiero. Sí quiero. Oye, Ale, si tuvieras que darle a nuestros pacientes, a nuestra comunidad por aquí, 3 recomendaciones para enfrentar el cáncer de una mejor manera o de una forma que les pudiera ir, mejor, Mejor. ¿qué les Yo les dirías? diría, como familiar de pacientes sobrevivientes, aquí les comento rápido. Mi papá tuvo 4 veces, 4. La primera vez fue una leucemia. En los 90 no existía el trasplante de médula ósea, fue de los primeros trasplantados de médula ósea y lo pasó perfecto. O sea, la pasó. Tenía 3% de sobrevida, se trasplantó ¿Cómo? y a él lo que le hizo la diferencia en ese punto de su vida fue que tuvo un psiquiatra y se llamaba Alejandra, me acuerdo perfecto, porque yo estaba muy ¡Ah! tenía 12 años yo, y ahí dije: eso Guau. sí le cambia la vida a un paciente". Después tuvo cáncer de próstata 10 años después, luego de piel y finalmente de estómago, pero ya estaba muy viejito mi papá y también ya. Entonces sí, Okey. él falleció de complicaciones de SIAGA gástrico, pero después le dio a mi mamá y a mi mamá se lo agarraron apenas el año pasado en un estadio muy avanzado y se hizo gastrectomía. O sea, primero en el INCAN le dijeron: "No, no es candidata", y dijo: "¿Cómo no? O sea, me voy a mover". Y en el ISSSTE le dijeron: "Va". Tomó quimioterapia, se hizo la gastrectomía y ahora ya está con trastuzumab de mantenimiento. Okey. O sea, ya acabó los ciclos de quimioterapia neoadyuvante y todo. Entonces he tenido muy de cerca, un primo muy cercano falleció de un glioblastoma multiforme cuando tenía 32 años, él. Ujú. Entonces, he vivido el cáncer muy de cerca. Mi tío paterno falleció un mes después de mi papá, que es su hermano, por mieloma múltiple. Entonces, el cáncer siempre de una u otra manera Ujú. ha estado en gente muy cercana alrededor. Y yo no estoy exenta, ¿no? Pero lo Nadie. que sí les puedo decir desde esa perspectiva
a todos los que nos están viendo es que el cáncer no es un enemigo al que hay que vencer, no es una batalla, el cáncer no es una célula negra que está pudriendo a nadie, porque así se lo imaginan los pacientes, no está corcomiéndose nada, no lanza veneno, no tiene cuernos ni cola, no es un veneno, no es de color negro, no. El cáncer es una célula, hagan de cuenta, como que chafa, ¿no? Que no funciona. Entonces, la verdad es que la gente desde el principio es que le hace el feo cañón al cáncer cuando el pobre cáncer es una célula chafa que no funciona genéticamente. Entonces, no odien al cáncer. O sea, es algo que yo les recomiendo desde el principio. No hay que odiar el cáncer. No es un enemigo, no es un invasor, no está invadiendo a nadie, no es un ejército, ¿no? O sea, claro que es un problema de salud pública y es un problema. Claro que lo es, pero también lo es la depresión con intentos suicidas recurrentes y también lo es las enfermedades cardiovasculares. O sea, ¿y por qué a los pacientes de diabetes no les dicen que les dio porque son rencorosos, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, es un estigma muy fuerte. Entonces, una de mis mayores recomendaciones es no estigmatizar, justamente. Sí. Otras dos recomendaciones que les podría hacer, sí véanlo con su especialista de salud mental, o sea, todos los medicamentos que tomen, véanlo a detalle con sus especialistas y siempre pregunten todo lo que no saben, pregúntenlo en las consultas, porque cuando llegan conmigo a la consulta, es que no sé nada, pero es que como no sabe, o sea, ¿qué le dijeron en el IMSS? Pues no, nada más me dijeron que me iban a mandar al PET, pero ¿usted sabe que es un PET? No sé, pero ¿por qué no sabe? Porque no sé, porque no me explican, pues si ustedes no preguntan, Claro. entonces tienen que empoderarse Y para preguntar. preguntarle a sus médicos, porque ustedes tienen derecho a saber su información y a que les quede completamente claro. Entonces, ese es un tip que les puedo dar para mejorar su calidad de vida. Gracias, Ale. Y no nada más tenemos el derecho, sino también es, en cierta forma, nuestra obligación. Ahí voy. Nuestra obligación, ¿no? Como pacientes, saber qué nos toca, saber qué tenemos, saber cómo podemos nosotros también ayudar, ¿no? A que el trabajo del médico, pues, sea de beneficio para nosotros. 1.000.000 de gracias, Ale. Un placer No, hombre, platicar contigo. no, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Te mando un abrazo enorme y bueno, que sepan también que nosotros en Fundación CIMA tenemos un convenio celebrado contigo, Ale, para descuentos especiales en tu práctica. Así es de que si Claro. quieren, buscan, ahí están los datos de Ale, ya los vi, y si no, en Fundación CIMA. Te mando un abrazote. Gracias a todas. Chao. Gracias, bye. Bye.